Nuestro máster tiene por objeto el estudio de las relaciones internacionales y del complejo entramado de relaciones que se producen entre los distintos actores de la sociedad internacional, focalizándonos fundamentalmente en el estudio de las organizaciones internacionales, que son uno de esos actores. Por tanto, el máster pretende orientar o ayudar a aquellos estudiantes que quieren orientar su carrera profesional en el ámbito internacional. Nuestros alumnos están trabajando en los cuerpos diplomáticos de los estados de los que proceden, también en la función pública nacional, en distintos ministerios o función pública internacional, en organizaciones internacionales, fundamentalmente dentro del sistema de Naciones Unidas, pero también en organizaciones regionales como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos. Y también otros estudiantes han orientado más sus carreras al mundo de las organizaciones no gubernamentales, tipo Médicos Sin Fronteras, o al mundo de la empresa, radio, televisión, prensa escrita y quizás en menor medida en carreras en el ámbito académico. Son orientaciones muy distintas porque el perfil de nuestros estudiantes antes de empezar el máster es muy diverso. Nosotros buscamos la multidisciplinariedad en el aula y, claro, no son los mismos intereses ni el mismo desarrollo profesional que va a tener un arquitecto, un graduado en arquitectura, que un graduado en derecho o un graduado en periodismo, ¿no? Sus propios intereses personales serán distintos y eso también hace que el máster les oriente hacia un perfil internacional distinto. En cualquier caso, los temas internacionales ocupan casi todos los aspectos de nuestra vida hoy y, por lo tanto, es posible desarrollarse profesionalmente en el ámbito internacional en muy distintas áreas de la vida profesional. Desde 1989 la sociedad internacional ha sufrido cambios sustanciales que sería muy difícil de resumir, ¿no? 26 años ya en los que han pasado muchas cosas. El máster nace en 1989 y en aquel primer momento la orientación principal era la cooperación para el desarrollo y también, quizás porque España hacía 3 años que había entrado en la Unión Europea, pues precisamente el estudio del proceso de integración europea. Ese mismo año cae el muro de Berlín, se pone el final de la Guerra Fría y a partir de ahí ha habido cambios sustanciales en la sociedad internacional y en las relaciones internacionales. En el tema del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales pasamos de una prioridad de enfrentamiento este-oeste a una situación completamente distinta en la que aumentan exponencialmente las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas con desarrollo que realizan esos cascos azules, mucho más allá de la separación de las partes en conflicto, a funciones de asistencia humanitaria, de reconstrucción del Estado. Este mundo y este entramado ha cambiado nuevamente en el siglo XXI con nuevas evoluciones, nuevas zonas de conflicto, nuevos problemas que se plantean. Por lo tanto, todos estos cambios han influido de manera decisiva en el contenido del máster, que ha pasado, como digo, de un enfoque más dirigido a la cooperación al desarrollo, quizás, a un enfoque hoy en día en el que se prima el papel de las organizaciones internacionales y, por lo tanto, del estudio de las organizaciones internacionales como actores de esa sociedad internacional y sus relaciones con los estados, que siguen siendo actores muy importantes, pero también otros actores muy importantes como las no gubernamentales o las grandes empresas transnacionales, ¿no? Todos estos son aspectos que se van tratando en el programa del máster. Hoy en día un profesional en el ámbito internacional tiene que ser una persona con una gran capacidad de adaptación. Tiene que ser capaz de adaptarse al trabajo en contextos multiculturales porque probablemente va a tener que trabajar con otros profesionales de nacionalidades y culturas muy distintas y por lo tanto tiene que estar preparado a enfrentarse a ese tipo de contextos, de diferentes maneras de entender el mundo y no solo los grandes temas de ámbito internacional, del día a día, del trabajo, por tanto, diario y de entender cómo debe producirse una negociación o cómo debe entenderse un sí o un no en función de la cultura con la que estás trabajando. Nosotros creemos que el hecho de que nuestras promociones tengan estudiantes de muy distintas nacionalidades pues favorece ya una preparación para este trabajo en un contexto multicultural. Además, deben ser profesionales preparados para trabajar en condiciones de mucho estrés, porque muchas veces hay muchas tensiones, muchos conflictos, necesidad de decidir rápidamente, de tomar decisiones rápidas y esto también es algo que se les exige.
con profesionales con dotes de liderazgo, pero a la vez que sean conscientes de que no van a salvar el mundo, sino en todo caso a poner las condiciones para que el mundo se salve solo, ¿no? Aportar con su trabajo y su bien hacer pues las condiciones necesarias para que las cosas evolucionen hacia el éxito y a una buena orientación. Y, desde luego, también el dominio de los idiomas. El máster, por ejemplo, es en castellano, porque el castellano es una de las lenguas principales en este mundo de las relaciones internacionales, pero también, como que duda cabe, se pide a los estudiantes que sepan inglés, porque el inglés es una lengua fundamental de comunicación, tanto en el ámbito de las organizaciones internacionales como en otros ámbitos más de empresa o incluso también de prensa, etcétera. Por lo tanto, también un buen conocimiento de idiomas y mucha seguridad en sí mismos. El máster parte de unos cursos generales de historia contemporánea, economía internacional, derecho internacional y relaciones internacionales, porque entendemos que son temas que requieren conocerse para poder entender el funcionamiento de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se producen. En la segunda parte nos focalizamos más en el estudio de las organizaciones internacionales, porque son para nosotros la prioridad o el ámbito quizás más de especialidad del máster, como organizaciones internacionales como actores de esa sociedad internacional y como mecanismos de relación entre los estados que las componen, y también interlocutores de otros actores internacionales como pueden ser las no gubernamentales o las empresas transnacionales. Finalmente, los últimos módulos del máster se dedican al estudio de diferentes aspectos materiales de la función que desarrollan las organizaciones internacionales en los ámbitos de cooperación política y humanitaria o económica, cultural, técnica. Los estudiantes tienen que acabar el máster realizando una pequeña memoria de investigación en la cual se especializan en aquel tema que les ha interesado más a lo largo del programa. Entonces, es la memoria lo que va a realmente especializarles en un ámbito concreto, que puede ser desde el estudio de una cuestión de protección internacional del medio ambiente o de protección internacional de los derechos humanos, o una memoria sobre los niños soldados, o sobre la guerrilla colombiana, o las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, los nuevos cambios de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. Además, como he mencionado antes también, el máster, nosotros en nuestras promociones buscamos que la composición de cada promoción sea multidisciplinar, que los estudiantes procedan de estudios muy distintos y también que sea de carácter internacional. Más del 50% de nuestros estudiantes proceden de diferentes lugares del mundo y los que son de España proceden de diferentes también zonas de España. Y por lo tanto, eso también es un aporte que entendemos que es formativo en sí mismo, porque ellos ya se encuentran trabajando desde el primer día individualmente y en equipo, que se les requerimos que hagan también bastante trabajo en equipo, en ese contexto multicultural y también de diferentes aproximaciones, porque no entiende igual el mundo un arquitecto que un abogado o un periodista. Desde hace algunos años, el programa de máster ha desarrollado un programa de prácticas no curriculares, que nosotros denominamos MEIPRAC, que precisamente tiene por objeto el ayudar a aquellos estudiantes que tienen interés en realizar prácticas en instituciones internacionales, en un sentido amplio, tanto organizaciones internacionales como no gubernamentales, pues ayudarles en ese proceso para tener éxito y poder realizar también unas prácticas que normalmente se compaginan con el periodo de realización de la memoria de máster, por tanto con el último semestre del máster de junio a diciembre. Entonces, ese programa de prácticas se beneficia de algunos acuerdos entre el máster y, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina, y también con la oficina de la Secretaría General de Naciones Unidas en Ginebra. También tenemos acuerdos con organizaciones no gubernamentales presentes en Barcelona, como por ejemplo el Institut de Drets Humans de Cataluña.
Pero además, y casi tan importantes como estos acuerdos que permiten cada año que unos número importante de estudiantes vayan a hacer prácticas, también fomentamos lo que llamamos los procesos de autocandidatura, porque las organizaciones internacionales hoy en día tienen programas de prácticas muy importantes y con ofertas en cualquier lugar del mundo. Y entonces, pues muchos estudiantes se han ido a hacer prácticas a partir de acuerdos específicos que se hacen ad hoc para esa persona, pues por ejemplo, en la Secretaría General de Naciones Unidas en Bangkok, o en Nueva York, o en Viena para trabajar en la Oficina de Naciones Unidas en la lucha contra la droga y el delito, por tanto, en ACNUR, en Ecuador. Por tanto, las posibilidades son infinitas dentro del mundo de las relaciones internacionales, porque pues, hacemos también una acción muy directa en cómo mejorar la manera de realizar el currículum vitae, la manera de preparar las cartas de motivación, la manera de preparar las entrevistas, y porque la formación que van adquiriendo a lo largo del programa pues, les permite enfrentarse a estas entrevistas y a estos procesos de selección con mayores instrumentos para tener éxito. Y por lo tanto, los que quieren hacer prácticas, porque algunos estudiantes no están interesados y las prácticas no son necesarias para obtener el programa, pero aquellos que sí quieren hacerlas, como consideramos que son muy importantes y altamente formativas, pues nosotros les apoyamos en esa tarea.